Así que nos vemos nuevamente otra semana. Clases de introducción a la física. Pero hoy día martes. Vamos a continuar con el ejercicio que teníamos la clase pasada, en el cual teníamos un cohete aquí, el cual se aceleraba hasta 150 metros a 2 metros por segundo verticalmente, 2 metros por segundo cuadrado. Y luego desde este punto se apagaban los motores para iniciar un lanzamiento vertical . Voy a volver a enviártelo, Jimmy. Disculpen, problemas con la prueba. Recuperativa. Esa es la segunda vez que te lo mando, Jimmy. Bien. Eso fue. Ya tomé. Ya resolví el problema que teníamos. Ahora tengo que acordarme exactamente de las ecuaciones de movimiento que teníamos. Ajá. Y habíamos calculado ya la altura máxima. Eso fue, ¿no? Eran 308 metros. Ahora, entonces, la ecuación de movimiento para el segundo tramo era 150 más d0 t menos d0 menos un medio de g t menos t0 al cuadrado, donde la velocidad inicial era la velocidad que había alcanzado a los 150 metros, que era 55,678, sí. Metros sobre segundo. Y el tiempo inicial para este tramo eran 2,839. Luego, así, claro. Con exactamente estos mismos parámetros teníamos la velocidad del tramo 2 en el tiempo, que por supuesto es T0 menos GT, porque es un lanzamiento vertical. Ah, claro. T menos T0. Ahora, ¿qué objetivo del ejercicio nos quedaba? Habíamos obtenido, primero, A, que se puede decir con respecto al movimiento de los motores después de que se apagan. Por supuesto, empieza un lanzamiento vertical.
¿Cuál es la altura máxima que alcanza el cohete? Eran 308 metros. Y sé cuánto tarda el cohete después del despegue vertical en alcanzar su altura máxima. Bueno, teníamos una ecuación para el tiempo de la altura máxima. Pero claro, ese es a ese tiempo tenemos que sumarle el tiempo que se tardó en acelerar desde los 2 metros segundo cuadrado, acelerar desde el suelo hasta los 150 metros. ¿Y de cuánto tarda el cohete en el aire? Creo que vamos a poder responder la ecuación de primero. Porque ya tenemos el tiempo inicial. Ese es el tiempo que... claro. ¿Verdad? Nuestro tiempo inicial ya es el tiempo desde el que estaba en el suelo hasta que llegó a los 150 metros. Entonces, ¿cuánto tarda el cohete después del despegue para alcanzar su altura máxima? Entonces, un poco de congestión. Entonces, nuestra ecuación para el tiempo de la altura máxima, tengo que despejarla porque no me acuerdo precisamente. Ustedes, si es que tienen la memoria para aprenderse, se lo pueden aprender. Yo necesito despejarla. Es V0 sobre G. V0 sobre G. Bien. Este V0 sobre G sería nuestro tiempo de la altura máxima, pero sería nuestro tiempo de la altura máxima respecto a el momento en el que alcanzó los 150 metros y apagó los motores. El V0 sobre G que vamos a obtener de estos V0 y este T0, desde este T0, va a ser de aquí hasta aquí, no de aquí hasta aquí. Por lo que leí, nos están pidiendo desde aquí hasta aquí. Podría estar equivocado, pero es como más que nada una cuestión del enunciado. Ya sea nos pidan el de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí. Vamos a tener que calcularlo igual. ¿Y por qué está junto? Ahí está. Entonces, el tiempo de la altura máxima va a ser, por supuesto, V0 sobre G más T0. Para la sorpresa de nadie, vamos a calcularlo. Entonces, velocidad inicial, 55,678. Todo esto dividido por 9,81, que es como estoy usando G, y eso le vamos a sumar 2,836. Entonces alcanza su altura máxima a los 8,5116. 8,51 segundos. Esa sería la respuesta para el ítem C. Ahora, ¿cuánto tarda el cohete en el aire? Pues la respuesta suena más sencilla de lo que va a ser, pero más que nada por las únicas complicaciones son matemáticas. Pero claro, nos piden desde que empieza el movimiento hasta que vuelve al suelo. Así de simple.
Pero, por supuesto, hay dos tipos de movimiento. Ya sabemos cuánto tarda en este movimiento. Es el tiempo inicial de nuestro tiempo que estamos analizando ahora. Ahora, el tema es de que tenemos que encontrar la raíz de esta ecuación de aquí. Lo cual no será muy agradable. Bien. Si es que lo vamos a hacer como corresponde, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra ecuación, que está de aquí, reemplazar todo e igualarla a 0. Por igualarla a 0, digo, y 2 de t es 0. Y va a ser igual esto a 150 más 55,678 por t menos 2,836 menos 9,81 sobre 2 por t menos 2,836. Entonces hacer todos los paréntesis, multiplicando todas estas cantidades y ordenando por los términos que tienen t y los cuales tienen t cuadrado. Va a ser mucha matemática y honestamente no me están sugiriendo de que haga las clases más cortas. Así que podemos meter todo esto en Desmos y ver literalmente dónde está la intersección con el movimiento. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Entonces, pestañas. Calculadora gráfica. Ajá. Ahí lo tenemos. Entonces, si bien vamos a tener que escribir todos los números, no va a ser tan engorroso como literalmente distribuir todos los números en la ecuación, porque tendríamos que haber disuelto este término con un binomio al cuadrado, que se me olvidó anotar aquí. $150 más 55 por t menos 2,836. 55,678 menos 81 medios. Eso es 4,905. Esto al cuadrado. ¿No? Y aquí tenemos nuestras dos raíces. Una es positiva, pero es menor, que es 0,5807.
Y otra aquí es 16,436. ¿Cuál de las dos es la correcta? Por supuesto es la mayor. ¿Por qué? Porque recién a los 2 segundos que estaba empezando el lanzamiento vertical. Esta es la ocasión que modela el lanzamiento vertical. Este movimiento empieza a los 2 segundos 836 décimas de segundo. No, millonésimas de segundo. En fin, empieza alrededor de los 3 segundos. Por lo tanto, la raíz menor no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es 16,436. Y esa sería la respuesta del ejercicio que quedó pendiente ayer. Más bien, la última pregunta. El, el último ítem de ese ejercicio. Hasta ahora alguien tiene una pregunta de cómo se resuelve este ejercicio. O más bien, ejercicios de ya sea la sección anterior del ejercicio o de esta parte del ejercicio. Sí, es una ecuación. Es simplemente la ecuación de movimiento del lanzamiento vertical. Que si de t, la posición en i en el tiempo, sería... Claro. Ya la escribí en clases como t0, t menos t0, menos un medio de gt cuadrado. Así, t menos t0 cuadrado. Déjenlo. El tema es de que este lanzamiento vertical tiene la particularidad de que tiene una posición inicial. Pero sigue siendo un lanzamiento vertical independiente si es que ponemos una posición inicial o no en la ecuación. Aún así se caracteriza como lanzamiento vertical porque tiene una velocidad inicial positiva y la aceleración de gravedad, como siempre es negativa, hace que este lanzamiento vaya hacia arriba y luego baje nuevamente. Se caracteriza por el sentido contrario que tiene la velocidad inicial con la aceleración de gravedad, independiente si es que tiene una posición inicial o no. De hecho, pudiésemos haber hecho este ejercicio sin haber tomado en cuenta la posición inicial o sea, tomando en cuenta, pero no agregándola a la ecuación, sino que simplemente sumando las alturas que alcanzaba. Eso hubiese sido una forma. Pero soy un tanto más técnico que otros profesores de física en ciertos aspectos. No es necesariamente mejor o peor, simplemente es diferente. Espero que a eso haya respondido tu pregunta. Bien. El valor de G para calcular la altura máxima, ¿de dónde lo sacó? Pues G es una constante, la cual di al principio de esta sección.
G es la aceleración de gravedad, la que ustedes todos conocen como 9,8. Yo usé 9,81. La mayor cantidad de decimales que me sé para G, la aceleración de gravedad, es 9,80665. Y es más o menos hasta este decimal de que no hay variaciones entre diferentes posiciones en la Tierra. Hay variaciones en esta cantidad en diferentes lugares dentro del planeta Tierra, porque esta es la aceleración en la superficie. Si ustedes cambian su posición, van más alto o más alto, va a cambiar, pero va a cambiar bastante poco. ¿En qué forma te estás preguntando, Ernest? La altura máxima. La altura máxima era en 308 metros. O sea, hay una forma de involucrar la altura máxima. Y es que uno puede, de hecho, partir este movimiento en 3 movimientos. ¿Por qué? Si es que quieres involucrar la altura máxima, que son 308 metros, tú puedes tratar esta parte del movimiento de aquí hasta el suelo como una caída libre. Porque claro, en este punto, en el tiempo de altura máxima y en la altura máxima, el objeto no tiene velocidad, tiene velocidad cero. Entonces, si tiene velocidad cero, esto hace precisamente que sea exactamente lo mismo que lanzar un móvil, o más bien, no lanzar, sino que soltar un objeto desde 308 metros de altura. Ahora, ¿por qué en mis ecuaciones no se involucran los 308 metros de altura? Porque estos 308 metros de altura están en esta ecuación. Cuando yo grafiqué esto, el delfos, toda esta cosa aquí, esta ecuación, para este tiempo, si es que yo reemplazo este tiempo en este y en este, me va a dar la posición 308 metros y tanto. De hecho, todavía tengo aquí y voy a configurar un poco para que sea más legible el gráfico. 310. No, 315. Ajá. Menos 10. Ahí sí. Ahí está bonito. Voy a volver a compartir. Recuerda, lo que está graficado es esta cosa de aquí, que es esto, pero con todos los números reemplazados. Y verás aquí que en la cúspide tenemos precisamente nuestro valor que habíamos encontrado en la clase anterior, que son 308 metros con millonésimas de metros a los 8,1512, que es precisamente
lo que teníamos aquí. Este valor máximo está dentro de la ecuación de movimiento de lanzamiento vertical que hemos calculado. Por eso es que no necesitamos involucrar la altura máxima, porque la altura máxima está tomada en cuenta por esta ecuación de movimiento. O para decirlo en un lenguaje más formal, la altura máxima que alcanza el móvil desde desde los aproximadamente 3 segundos hasta los aproximadamente 8 segundos y medio, tiene una altura máxima, que es 308 metros y decimales. Esta descripción del movimiento está dado por esto. Y no necesitamos describir la altura máxima porque esta descripción ya describe la altura máxima. Me estoy repitiendo, pero quiero que se entienda. ¿Esto respondió tu pregunta, Ernest? Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer solamente ejercicios hoy día. Más que nada porque viendo con mis colegas, al parecer estoy un poco apurado con el contenido. Así que, si es que no quieren seguir viendo problemas de movimiento vertical, lo que podemos hacer es ver algunos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si es que esa es la opinión popular. Bien, si es que no hay opiniones al respecto, vamos a hacer otro ejercicio de movimiento vertical, caída libre. Bien. Aquí hay otro de dificultad moderada. Voy a compartir la pantalla para que todos veamos el enunciado. Un estudiante lanza un conjunto de llaves verticalmente hacia arriba y su compañero en un club estudiantil, quien se encuentra en una ventana 4 metros hacia arriba. El compañero, con su brazo extendido, atrapa las llaves 1,50 segundos después. ¿Con qué velocidad inicial fueron lanzadas las llaves? Y ve cuál fue la velocidad de las llaves en el momento de que son atrapadas. Bien, aquí hay una cosa clave, porque no nos dice precisamente de que las llaves fueron atrapadas a la altura máxima. Claro, hubiese sido bastante conveniente de que el compañero la haya atrapado en el momento de que llega a la altura máxima, pero eso no es necesariamente, o sea, no es un requisito de que alcance la altura máxima para que su compañero pueda atraparlo. Puede haber tirado así, pudiese haber el compañero que está abajo, pudiese haber tirado las llaves muchísimo más rápido
de lo que necesitaba para que las llaves alcanzasen 4 metros. Pudiese haberlas tirado para 5 o 6 metros. Entonces, tomando en esto en cuenta, vamos a tener que volver a las ecuaciones fundamentales del lanzamiento vertical y simplemente encontrar lo que necesitamos a partir de eso. Entonces, lanzamiento vertical, nuevamente. Tenemos I de t, de 0, no nos da tiempo inicial, así que tenemos la libertad de no tener que usar tiempo inicial. Entonces, nos dicen la posición de las llaves a cierto tiempo, que es precisamente que alcanza los 4 metros a los 1,5 segundos. Entonces, eso quiere decir que I a los 1,5 segundos es igual a 4. Y reemplazamos 4, donde está I de t, y en los 3 reemplazamos 1,5. Y por supuesto, como este es un caso particular de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que siempre sabemos la aceleración, solamente hay una incógnita en este ejercicio. Y esa es la velocidad inicial, que es precisamente lo que nos estaban preguntando. Vamos a calcular este término de aquí para solamente tener un número al cual pasar al otro lado. Que sería 9,81 por 0,5. Así. Un pequeño tip que les podría ahorrar de repente unos cuantos dolores de cabeza. Si se van a calcular estos términos de aquí, los cuales involucran un medio gt cuadrado, en la calculadora es más conveniente escribir 0,5 por g que g dividido en 2. Porque, dado el orden porque si es que usan división puede entrar en conflicto con el orden de operaciones que tiene la calculadora. Porque si le dicen a la calculadora g un medio por tanto, o simplemente usan la operación dividir, podrían estar dividiendo el tiempo en lugar de multiplicando. Así que es mejor y matemáticamente idéntico si es que reemplazan el 1 medio por 0,5 dentro de sus calculadoras, así simplemente tienen un grupo de multiplicaciones con el cual la calculadora no se va a confundir con el resto de las operaciones que tienen aquí. En fin. 9,81 por 0,5 o 1,5 al cuadrado. ¿Cuánto es? 11,036. 11, sí. Lo podemos aproximar a 11. Lo voy a dejar como 11,004. Entonces, 1,5 por B0 menos 11,04. Esto sería así, esto pasa sumando, entonces sería 11,15,04 dividido en 1,5, y eso sería igual a la velocidad inicial de las llaves.
15,04 dividido en 1,5. Esto nos da aproximadamente 10,03, de hecho. Si es que aproximamos. El segundo ítem de esta pregunta es la velocidad con las cuales, así, la velocidad que tenían las llaves cuando el muchacho que estaba a los 4 metros arriba las atrapó. Por supuesto, esto simplemente nos dice de que tenemos que usar la ecuación de velocidad para lanzamiento vertical. Nuevamente, entonces, velocidad en el tiempo sería, por supuesto, velocidad inicial menos g por t. Ya conocen. Así. Por supuesto, simplemente nos piden reemplazar 1,5 en esta ecuación, ya que ahora conocemos cuánto es la velocidad inicial también. Entonces, la velocidad a los 1,5 segundos sería 10,03 menos g por 1,5. Pregunta rapidita, cortita. ¿Cuánto es para usted G? ¿Era 9,8 y qué? Yo he usado en estos ejercicios exclusivamente 9,81. En las pruebas sí están diseñadas con 9,8. Yo uso 2 decimales, en las pruebas se usan un decimal. Ok, gracias, eso era nomás. De nada. Entonces, esto por 9,81 por 1,5. Fascinante. 4,415 negativo. Eso quiere decir... Ajá. Estaba a punto de darles la respuesta, pero quiero saber de que... Quiero asegurarme de que ustedes puedan interpretar este resultado por su propia cuenta. ¿Qué nos dice? El hecho de que la velocidad a los 1,5 segundos sea negativa. ¿Está cayendo? Precisamente, estaba cayendo. Eso quiere decir de que a los 1,5 segundos las llaves ya habían, o sea, pasaron de estar en su altura máxima a volver a caer. Eso quiere decir de que el movimiento no fue como lanzarlo y agarrarlo en medio del trayecto hacia la cima, sino de que fue con la lanzamiento vertical, llegó a la altura máxima y fue atrapado durante la caída. Profe, ¿cómo sacó el 415? A mí me da 400, o sea, 685, no 415. Bueno, voy a escribir aquí lo que está en mi calculadora. Claro. Puse 10,3 en lugar de 10,03. No creo que cambie el signo, pero debería cambiar el celular. 4,685, sí. En fin, lo que está en mi calculadora es 10,03 menos, paréntesis, 9,81 por 1,5 paréntesis. Esto es lo que está en mi calculadora y me da precisamente menos 4,685. ¿Cuánto me dijiste que te Sí, daba? esa era. Sí. Se me escapó un 0, eso es todo.
fin, estos ejercicios no son... Movimiento vertical no debería ser nada complicado. Si bien el primer ejercicio que hice era uno que ya había hecho antes y que me gustaba hacerlo precisamente por tantas conclusiones y tantos datos que pedía y era bastante ejemplificador de lo que nos piden en otros ejercicios. El resto es simplemente, el resto de los ejercicios que vamos a ver es simplemente una aplicación de lo que ya hemos visto. El ejercicio que viene precisamente después es un ejercicio en el cual en lugar de números solamente hay letras. Veamos qué más hay. Vamos a ver uno de caída libre. Ejercicio 52. Vamos para allá. Se deja caer un paquete desde un helicóptero que está descendiendo con una velocidad constante de 0. Después de que transcurren 3 segundos. Sí, este es estrictamente teórico. Sí. Que está descendiendo con una velocidad constante de 0. Después de que transcurren 3 segundos, ¿cuál es la velocidad del paquete en términos de V0, G y T? ¿Cuáles son las respuestas de los incisos A y B si el helicóptero se está elevando con la misma velocidad constante? Bien, no tenemos que en realidad calcular nada, simplemente tenemos que imaginar bien lo que nos están preguntando. Porque de todas formas, no necesitamos más casos particulares si es que no vamos a tener números exactos. Así que solamente tenemos que dibujar y pensar. Y dibujar un helicóptero que tenga sentido. Así. Así. Más fácil. Discúlpenme si dibujo feo. Dibujar fue lo mío cuando era pequeño, ya no lo es. Ahí está. Tenemos el helicóptero y tenemos un paquete. El helicóptero está descendiendo a una velocidad constante. Ajá. Luego de que transcurren 3 segundos, ¿cuál es la velocidad del paquete en términos de 0, G y T? ¿Qué distancia D está el helicóptero en términos de G y T? ¿Cuáles son las respuestas de los incisos A y B si el helicóptero se está elevando con la velocidad constante? Bien.
A, ¿cuál es la velocidad del paquete en términos de B0, G y T? Pues bien, no es lo mismo de que, o sea, si bien yo en clases les dije de que, sí, claro, yo les dije en clases de que el hecho de que yo empuje algo hacia abajo hace de que este movimiento pase de ser una caída libre, o sea, de soltar algo hacia abajo, cambia fundamentalmente como describimos el movimiento. Porque si es que yo lo suelto, es una caída libre, caída del reposo. No tiene velocidad inicial porque yo no lo empujé, solamente lo solté. Es la aceleración de gravedad la cual está moviendo el objeto. Si es que yo lo empujo, estoy dando una velocidad inicial. Ahora, si es que yo suelto un objeto, así, si es que yo suelto un objeto desde, eh, mientras yo estoy cayendo a una velocidad constante, como lo sería en este caso, si es que yo en este helicóptero simplemente suelto sin añadir una, sin añadir una velocidad inicial, sin empujar el objeto, mientras yo estoy en movimiento hacia abajo, ¿cambia cómo describo el movimiento? Es decir, esta situación que tenemos es A, una caída desde el reposo, una caída impulsada, o sea, una caída con una velocidad inicial hacia abajo, o es otro tipo de movimiento completamente diferente. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Quiero saber qué responden. Repito, es A, una caída desde el reposo, es una B, una caída con una velocidad inicial negativa, o es C, un movimiento completamente distinto. Bien, el enunciado nos dice de que alguien suelta el paquete que está dentro del helicóptero. El paquete y la persona que lo va a soltar están dentro del helicóptero. Y la persona que lo suelta, lo suelta. Sería impulsado y con aceleración de gravedad. ¿Y por qué precisamente? Si es que no sabes cómo responder por qué, está bien. Quiero saber qué tan lejos llegó tu comprensión. Porque tiene una velocidad inicial y además, como está en caída, tiene gravedad. Sí, es una buena respuesta, estás bastante cerca. Pues bien, precisamente al momento en el que fue soltada, era, por decirlo así, todavía parte del helicóptero. Porque si es que uno se pone en la situación, tiene que ponerse en la situación. Uno está agarrando la caja, uno está conectado precisamente porque está pisando el helicóptero, es solo del helicóptero, y es en el momento en el que se suelta de que uno deja ser parte de eso. Pero no porque uno la soltó, la caja no tenía parte en el movimiento del helicóptero. Esa es como la forma más coloquial,
más cercana a la experiencia que sería, ¿qué les puedo dar? En términos estrictamente físicos, lo que pasa es que estamos tratando de imaginarnos una situación que ocurre en un marco de referencia que se está moviendo. Uno es el marco de referencia del suelo, con el cual nosotros medimos todos los movimientos verticales, o sea, el suelo. Y otro es el marco de referencia, que es el helicóptero. Desde aquí, nosotros vamos a ver precisamente lo que está... disculpen. Desde el suelo vamos a ver precisamente lo que respondió su compañero, de que esta caja va a caer impulsadamente. Así que nosotros describimos el movimiento desde el suelo. Su ecuación sería I de t, una altura inicial, cualquiera sea, la altura en la que empezamos a contar el tiempo, menos de 0t, menos un medio de gt cuadrado. Esa es la descripción del movimiento desde el suelo. Pero desde el helicóptero, nosotros referimos otra cosa distinta. Porque desde el helicóptero nosotros simplemente la soltamos. Y como el helicóptero y la caja y nosotros nos estábamos moviendo todos a la misma velocidad constante, no hay ninguna forma de que nosotros pueda decir de que ninguno de los otros estaba en reposo. Ninguno de los dos se estaba moviendo respecto al otro dentro del helicóptero. Lo solté y uno suelta la caja y la caja simplemente cae. Entonces, desde el helicóptero, uno simplemente vería H menos un medio de gt cuadrado. Claro, eso sí es que uno está poniendo bueno, si es que estamos siendo estrictos, el marco de referencia que puse aquí simplemente sería un medio de gt cuadrado negativo, porque estaría cayendo desde aquí. Si es que yo pongo otro marco de referencia aquí, pero que se está moviendo también al B0, sucedería lo que estaba escribiendo antes, que sería H menos un medio de gt cuadrado. Pero en fin, las ecuaciones no significan tanto como el hecho de que nosotros nos podamos imaginar y luego darnos cuenta de qué movimiento están describiendo las diferentes cosas y las diferentes situaciones. Porque nosotros vamos a llegar a las ecuaciones correctas solamente si es que entendemos correctamente la física de lo que está sucediendo en la situación. Así de simple. Si es que nosotros no entendemos cómo suceden las cosas, no vamos a llegar a las ecuaciones correctas y los resultados van a estar equivocados. En fin. Segundo, ¿a qué distancia D está el helicóptero en términos de G y T? Bueno, es lo que tenemos aquí. La posición respecto al helicóptero. ¿Qué ve el helicóptero? Precisamente lo que yo decía. Como nosotros no podemos, si es que nosotros nos ponemos en el lugar del que suelta la caja, nosotros no podemos distinguir al momento que sostenemos la caja el movimiento propio del helicóptero, de nosotros en el helicóptero o de la caja todavía que está siendo sostenida.
porque los tres se están moviendo a la misma velocidad constante. Entonces, al momento de soltarla, nosotros simplemente la soltamos. Y en acorde a lo que yo describí como caída desde el reposo, sucede precisamente esto. Es que vamos a describir cuánto se traslada en un tiempo t, cuánto se traslada en un tiempo t la caja. Así. Vamos a tratar de no tomar un ángulo tanto de experiencia. Vamos a probar esto respecto a un observador más imparcial. Vamos a preguntarle al suelo qué es lo que piensa de que la distancia entre el helicóptero y la caja sea igual que esto. Es cosa de imaginarnos el momento al momento. Así. Ya me pasé un poco, pero aguántenme un poco. Vamos a imaginarnos el momento a momento de la caja versus el helicóptero respecto al suelo. Entonces, tenemos el instante inicial y luego tenemos un instante, un t después. Tenemos al helicóptero aquí, un helicóptero pequeño, y tenemos la caja a la misma altura. Nosotros ya sabemos que respecto al suelo, esta cosa se está cayendo con B0 y esto se está cayendo con B0, menos B0, menos GT. Este con menos B0. Entonces, al momento de caer, o sea, entre T0 y T1, el helicóptero va a haber descendido, por supuesto, una distancia acorde a su movimiento. Tiene una velocidad negativa constante y se va a desplazar menos V0 por T1. Esa es la diferencia de altura que tiene de aquí hasta aquí. Pero la caja, por supuesto, se va a haber movido también lo mismo, pero también así, acorde a su ecuación de velocidad, la cual nace de esto, por supuesto. La caja disculpen. Ya tenemos la ecuación de posición de la caja respecto al suelo. Si es que nosotros reemplazamos aquí T1, sería, por supuesto, H menos V0 T1 menos medio de G T1 al cuadrado. Por supuesto, esta es la altura y después sería la altura menos esto. Entonces, lo que bajó es precisamente V0 T1 menos un medio de G, como fiel. La distancia es el valor absoluto de esto. O sea, estamos hablando de la diferencia en altura entre este momento y este momento. Repitiéndome un poco. Partimos con los dos objetos en una altura h. Este está bajando con una velocidad constante negativa y este está bajando con una velocidad constante negativa y una aceleración. En un instante desde T0 a T1, el helicóptero va a haber bajado precisamente la velocidad por el tiempo que pasó. Mientras
que la diferencia entre esta altura y esta altura de aquí es precisamente este término de acá, pero positivo. Esta es la diferencia. Y como verán aquí, este tramo de aquí, el B0 de 1 más medio de GT cuadrado, es un poco más grande que el B0 T1 del helicóptero. Entonces, si yo resto estas dos cosas para saber cuánta es la diferencia de... supongo que aquí no se ve muy bien porque de hecho dibujé la caja un poco más arriba. Ahí sí. Entonces, la caja está un poco más abajo que el helicóptero. Pero ¿por cuánto? Eso es lo que queremos saber. La caja bajó esta cantidad, mientras que el helicóptero bajó esta cantidad, B0, B1. Si yo resto estas para saber cuánta es la cantidad que bajó la caja respecto, cuánto bajó la caja respecto al helicóptero, me queda solamente un medio de GT cuadrado. Y eso es a lo que iba yo. Respecto al helicóptero, como yo, no como yo, sino que como el sujeto en el ejercicio simplemente soltó la caja, desde el helicóptero se ve como que la caja estuviese en caída desde el reposo, no en caída impulsada. Viendo de que ya me pasó un poco de la... Viendo de que me pasé un poco de la clase, vamos a dejar esto aquí y voy a responder sus preguntas. Aunque para concluir en una cosa. ¿Es la caída desde el reposo o impulsada? Pues literalmente depende de dónde se mire. Desde el helicóptero puede ser solo.